Amén. Mira, te invito a abrir tu Biblia, pero antes de abrir la Biblia vamos a orar al Señor. Señor, gracias por este tiempo que estamos juntos y porque estar con nuestros hermanos es una bendición. Señor, gracias por cada uno, Señor, porque somos tu pueblo, Señor, y tú no has buscado un pueblo perfecto, has buscado hombres y mujeres imperfectos para, Señor, ir cambiándonos para tu gloria y tu honra. Por eso, Señor, gracias por cada día y por cada hermano. Bendice tu palabra ahora, que ya es bendita en sí misma, pero que al entrar en nuestros corazones pueda hacer la obra para la que fue destinada, que es transformarnos y cambiarnos. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Te invito a abrir tu Biblia en dos pasajes. Primera de Corintios 4:2, y lo dejamos ahí marcado por un momento. Y después, Segunda de Corintios 8. Dice así la palabra del Señor. Primero voy a leer yo un verso que no se lo he hecho buscar, y después vamos a estar leyendo otro que tú has buscado. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 4, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y después pasamos a lo que es en 1 Corintios 4:2, que es el que tú has buscado. Y ahí leemos juntos, dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno se ha hallado fiel. Muy bien. Fíjense ustedes, y después el otro verso que buscamos lo dejas marcadito ahí, y ahí lo tienes. Fíjate tú que dice la palabra de Dios que cada uno sea hallado fiel. Mire, la palabra de Dios es el manual de instrucciones que nosotros recibimos para nuestro caminar diario. Días atrás estaba hablando con alguien y me decía, ¿ustedes en qué se basan o cómo ustedes basan el caminar de ustedes de los evangélicos? Y yo le explicaba que si bien tenemos libros seculares que escriben gente con su experiencia y todo lo demás, pero la fuente de inspiración nuestra para nuestro caminar y la fuente de nuestro andar es la palabra del Señor. En la palabra encontramos todos los detalles, cómo nuestra vida tiene que ser y de cómo tiene que girar nuestra vida alrededor de la palabra de Dios, que es la palabra que Dios ha dejado para nosotros. Es el testamento, es la palabra que Dios ha dejado diciendo: Débora, este es el camino por el que debes andar. Por eso es que nosotros la leemos y la tenemos como regla de fe, la tenemos como práctica en nuestras vidas, y sabemos que si nuestras vidas se caminan en base a la palabra, todas las cosas serán distintas. El problema está que cuando el creyente empieza a aflojar en el camino, lo primero que deja es la palabra. Lo primero que deja es la comunión con Dios. Lo primero que deja es se va alejando de lo que Dios ha dicho. Y un día la lee menos, el otro día menos, y cuando quiere acordar, solo la tiene de conocimiento, pero no de práctica, y no como algo internalizado, y algo a lo que va cada día para comer y beber. Querido, cuando de pronto la palabra nos está hablando aquí y está diciendo que nosotros, fíjese usted, dice, cada uno de los administradores sea hallado fiel. Está diciendo administrador, y en otro pasaje están usando la misma palabra en el término de mayordomo. ¿Cuándo han visto alguna vez una película donde ha habido un mayordomo? Y siempre decimos, el mayordomo es el asesino cuando vemos las películas de terror. ¿A que sí? Siempre decimos, no, ¿quién será el sospechoso de este asesinato? El mayordomo, siempre le caemos. Porque el que está al lado del jefe, el que está ahí, el que maneja la platilla, el que está ahí, ¿a que sí? El que está en todo. Desde la comida, dirigiendo a los empleados, haciendo una cosa y haciendo otra. Y sabe que dice el significado que mayordomo es el que maneja, el que administra, el que cuida la propiedad que le pertenece a otro. O sea que la propiedad no es suya, está cuidando lo que es de otro. Si fuese suya, sería ¿qué cosa? El dueño. Pero no es lo suyo lo que administra, sino que administra lo de otro. Y Dios, dice la palabra, que nos ha bendecido de forma espiritual y de forma material. Y dice la palabra del Señor que Dios, que es el dueño de todas las cosas, nos ha hecho a nosotros partícipe
de lo que Él tiene, haciéndonos administradores, haciéndonos mayordomo de lo que Él nos ha dado. ¿Sabe una cosa que en 1 Corintios dice? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano a ti te damos. Cuando pensamos en todo lo que tenemos es tuyo y de lo que tenemos te damos, siempre pensamos en la parte económica. Pero hay muchas otras cosas, queridos, de las que el Señor nos ha dado y nos bendice a diario, que nosotros tenemos que aprender a administrarla y a saber hacerla sabiamente. Mira, hay principios que son innegables. El primer principio que tú puedes conocer es que todos pertenecemos a Dios. Tú eres propiedad de Dios. Tú no te perteneces a ti mismo. Tú no eres alguien que puede decir yo hago y vengo y voy donde yo quiero. Cuando tú le dijiste a Dios, Dios, quiero que entres en mi corazón, le estabas diciendo, Dios, yo quiero que tú seas lo primero para mí. Vamos a tener un bautismo. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa una decisión de decir, yo quiero morir a mi forma vieja de vivir, a mis costumbres que no corresponden al pecado de mi vida, y quiero empezar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Mucha gente hay que se bautiza y en lugar de bautizarse es solo un baño. Es solo un baño. Porque le da lo mismo, salen del agua y salen en la misma condición, siguen viviendo en el mismo pecado, siguen viviendo. Pero ¿sabes una cosa? A veces dice, pero ¿cómo usted lo bautizó? Mira, uno siempre pregunta, ¿tú estás decidido a renunciar a esto y aquello? Te dicen que sí. Lo que hagan después cada uno es responsable de lo que haga después que sale de las aguas. Pero hay una decisión que es personal y que la persona tiene que decir, yo decido comenzar a seguir a Cristo en mi vida. Yo le decía al principio que hasta que no hemos aceptado a Cristo, nuestra vida está vacía y nuestra vida no tiene sustancia. Solo cuando hemos decidido aceptar a Cristo, nuestra vida es distinta. Querido, cuando nosotros le decimos sí al Señor, le estamos diciendo, Señor, yo te pertenezco a ti. Y mi vida va a ser tu voluntad dentro de lo que yo pueda y dentro de mi conocimiento y dentro de lo que yo pueda entender. Voy a buscar hacer tu voluntad. Y cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo soy tuya y todo lo que yo tengo es mío, le estamos diciendo, Señor, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. No me pertenece a mí, te pertenece a ti. Le estamos diciendo, Señor, yo sé que de lo que yo tengo y que tú me has dado, un día yo tendré que rendir cuentas. Dice que había un mayordomo que le fue dejado para que de pronto el mayordomo gobernase sobre las propiedades de su amo. Y el mayordomo, en lugar de ser diligente, nos cuenta la palabra del Señor, fue negligente. Empezó a maltratar a los que estaban cerca, a sus empleados, empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. Y en ese hacer vino el dueño, el amo, y le pidió cuentas. Y como no había sido diligente en lo que Dios le había dado, recibió una reprimenda, recibió inclusive azotes, porque antes usted sabe que el amo tenía autoridad sobre los siervos. Querido, cuando nosotros estamos hablando de un administrador o de un mayordomo, estamos hablando de alguien a quien los bienes no le pertenecen para nada, son del dueño. Estamos hablando, querido, de que todo lo que tiene el mayordomo tiene que ponerlo en buen funcionamiento y hacerlo caminar. El mayordomo no puede ser alguien que sea infiel. Usted imagínese que el amo pone, imagínese en tiempos pasados o actualmente, cuánta gente rica hay que tiene mayordomos en sus propiedades. No puede tener a alguien infiel al frente de los negocios. Porque ¿qué va a pasar? Va a dañar lo que es el negocio del amo o del jefe. No puede tener a alguien que no es íntegro, porque no será de bendición. No puede tener a alguien que sea mediocre simplemente. Tiene que buscar a alguien que tenga la mejor sabiduría para lo que va a hacer, dentro de lo posible. Eso en el plano natural. Pero en el plano espiritual, el Señor nos ha dejado como administradores.
Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que ser íntegros y tenemos que tener la mejor sabiduría dentro de nuestra capacidad y de hacer las cosas con la mejor excelencia para el Señor. Queridos, entrando un poquito en tema, te puedo decir que Dios nos ha dado un regalo impresionante. Ese regalo impresionante es el tiempo. El tiempo. Mire, dice, hay un dicho inglés que dice que el tiempo vale oro. Y nosotros tenemos que saber aprovecharlo para que el tiempo sea productivo. Tenemos que aprender a saber diferenciar entre lo esencial, entre lo importante pero no esencial, entre lo útil pero no necesario y lo trivial. A veces nosotros intercambiamos y lo que es trivial, lo que no es útil, lo ponemos en primer plano y vamos delegando cosas que tenemos que hacer. A veces algunos somos medio despistados, pues es necesario ir apuntándonos las cosas que tenemos que hacer para poder cumplir. Tú dirás, pero pastora, ¿de qué va esto hoy la prédica? Va que un cristiano, aún en su tiempo, tiene que ser ejemplo a los demás. Cristiano y evangelio no atañe un área de nuestras vidas. Cristiano y evangelio atañe al hombre integral, al hombre en su totalidad. Querido, mira, cuando nosotros pensamos que mucha gente es indisciplinada en el horario, podemos entender que el ser indisciplinado en el horario manifiesta una indisciplina personal. Porque ¿alguna vez te pasó que tú quedaste con alguien en un lugar y llegó mucho más tarde? ¿Sí o no? Ajá. ¿Cuántas veces fuiste tú el que llegaste más tarde? ¿Sabe lo que es eso? Indisciplina personal. Porque si tú vas a llegar más tarde, tendrías que levantar el teléfono y decir, mira, voy a estar llegando un poquito más tarde, a tal hora, espérame o algo. Pero no dejando a la persona que espere. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros hacemos esto y tenemos esa actitud, nosotros estamos perjudicando a la otra persona que nos está esperando. Estamos perjudicando las actividades que va a haber. Estamos perjudicando. Imagínense que la pastora le dijese a usted el culto comienza a las 12 y yo estoy empezando el culto a la 1. Usted ya la próxima va a decir, no, ¿para qué voy a ir temprano si la pastora ya empieza a la 1 el culto? Y a usted le parecerá exagerado. Yo tengo compañeros que si está marcado a las 12, empieza 1 menos cuarto. Van empezando. Días atrás, hace como un mes y pico, 2 meses que estuvo el pastor Fernando en Madrid, ¿se acuerdan que estuvo? En un momento dado estábamos hablando de casamiento y él, sabiendo que a mí me gusta la puntualidad, me dice, yo a veces pienso, Débora, el hondureño me decía, pienso, ¿cómo sufrirías tú en Honduras? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué, Fernando? Y me dice, mira, dice, yo el otro día tuve un casamiento. Él me decía, mira, el casamiento estaba fichado a las 3. Eran 3 menos cuarto y miramos por la puerta y vemos que la novia pasa a la peluquería de al lado de la iglesia a arreglarse. ¿Saben a qué hora llegó la novia? ¿Quién da más? 7:15. Y yo le dije, no, Fernando. Si yo estoy ahí, yo planto. Y los novios saben que yo lo primero que les digo, me están puntuales, no los caso. Y no los caso. Se lo dije, salgo no. Y Luz, le dije, no los caso, chicos. Y a otros más se lo he dicho, no los caso. Miren, queridos, le llegó a las 7:15. Le digo, ¿qué hace mientras tanto el novio? Está con los amigos, charla. ¿Y tú qué eres el pastor? ¿Qué haces? Esperando. Y le digo, ¿pero cómo, Fernando? ¿Cómo? Y me dice, no es nada de eso.
La última novia, el récord mayor lo tiene 7 horas de diferencia. Yo le dije, eso te pasa porque tú lo permites. Porque tú lo permites. Sí. Bueno, no, yo me quiero morir. Mira, cuando nosotros pensamos en que alguien que es impuntual contagia a otros, un impuntual contagia al otro. Si una se casa, un puntual con un impuntual, puede pasar dos cosas. O el impuntual lo vuelve puntual al otro, o el impuntual lo contamina al otro y los dos terminan siendo impuntuales. Y así, anoche veíamos un vídeo que empezaba la mujer a prepararse y el marido también para salir, y el marido le chiflaba para que ella bajase. Y eso creaba un enojo en ella. ¡No me chifle! ¡No me chifle! Pero si yo hubiese estado a tiempo, él lo hubiese chiflado. Miren, el impuntual contagia a otros. El impuntual es un mal testimonio para los de afuera. Porque los demás ven y dicen, pero esta gente es una negligente. Mira la hora que empieza y mira la hora que llega. Son negligentes. Miren, queridos, cuando tú vienes, yo a veces vamos a empezar el culto y son las 12 menos 5 y no hay casi nadie. Y yo digo, a ver una cosa. ¿Tú a tu trabajo llegas tarde también? Si llegas tarde a tu trabajo, ¿qué pasa? Puerta. Llegarás una vez, llegarás dos. Una porque se te murió el tío. El otro porque pinchó el neumático del bus. Siempre tenemos excusa. El otro porque... Pero a la tercera o a la cuarta te dirán, mira, las excusas se han terminado. ¿Saben que algunos, sabiendo que tienen que estar a las 10 en un lugar, salen de la casa 10 menos 5? A menos que tengan un don especial de traslación y del espíritu. Y que el trabajo te quede, no sé, o que el lugar donde tú tienes que estar te quede a 10 metros, en 5 minutos no puedes estar. Entonces organízate. Organicémonos. Preparémonos antes para llegar en el tiempo justo. ¿El culto a qué hora empieza? 11:30. 11:30 empezamos a orar. Así que 11:30 empezamos a preparar el ambiente espiritual. Mira, ¿cuándo nos anexamos al culto? Algunos ya llegan con el culto empezado para no tener que saludar a los hermanos. Así no lo veo a Mario. Esa cara de Mario. No. Esa cara, no. Mucho sacrificio. Pero queridos, nosotros tenemos que pensar que llegar tarde es una forma de hacerle perder tiempo a los demás. ¿Te ha pasado que has quedado con alguien en una esquina y tú estás esperando? Mira, te espero en la esquina de García Barbón y Ursáez. Y tú estás ahí en la esquina y quedaste a las 11 y son 11:10, 11:15 y no aparece. Y tú dices, ¡ay! Y son 11:30 y son 12 menos cuarto y son 1 y no te aparece todavía. Y por ahí aparece, ¡ay! Es que se me atrasó el reloj. Siempre hay una excusa. Una vez puede pasar, pero siempre. Miren, querido, el tiempo es un regalo que Dios nos ha dado. Y en el tiempo demostramos también que somos organizados o no. Debemos aprender aún en eso a organizarnos. Pregúntale que está al lado tuyo, ¿eres con el tiempo cómo eres? ¿Cómo vas? Mira, ¿cuántas bendiciones nos perdemos por llegar tarde? ¿Cuántas bendiciones nos perdemos? A que hacia ti te dicen, mira, si tú llegas hoy a las 11:30 al culto, a la iglesia, te vamos a dar 100.000 euros. O a las 11. Yo no lo tengo aquí a las 11:30, lo tengo a las 11. Ahí, a mí me encanta el día que cambiamos de horario, ¿vio? Cuando cambiamos hay
son 2 cambios al año, pero hay un horario, no me acuerdo si el de octubre, que de pronto cuando nosotros es así, los tengo temprano algunos que se han equivocado. Y aquí los tengo en lugar de las 11:30 a las 10:30 a veces. ¡Guau! ¡Qué pasada! Me encanta eso. Entonces, nada. Pero queridos, nosotros somos administradores, inclusive tendremos que dar cuenta a Dios de cómo administramos nuestro tiempo. Porque en la fidelidad de nuestro administrar nuestro tiempo también demostramos si somos cristianos o no. Queridos, el cuerpo es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Cómo administramos nuestro cuerpo? Nuestros ojos, ¿qué es lo que ven nuestros ojos? ¿No será que hay cosas que no debemos ver y nuestros ojos permitimos que las vean? ¿No será que hay cosas que nuestras manos no deben tocar y sin embargo permitimos que toquen? ¿No será que de pronto nuestros pies tienen que ser guardados de caminar erróneamente y nosotros vamos a lugares donde no debemos ir? Transitamos volviendo en el camino hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. ¿No será que nosotros con nuestro cuerpo lo usamos mal también? Pues la palabra de Dios dice que daremos cuenta de lo que hacemos con nuestro cuerpo. Nuestro corazón, dice la palabra de Dios, amarás al Señor sobre todas las cosas. ¿Cómo usamos nuestra vida? ¿Cómo usamos nuestra mente? Con los pensamientos. ¿Eliminamos los pensamientos que están mal y que no son adecuados? Realmente, ¿cómo manejamos nuestros pensamientos? Queridos, nuestra salud. ¿Sabe que nosotros como cristianos tenemos que cuidar aún lo que ingerimos? Que comamos bien, que comamos adecuadamente. Que en nuestro cuerpo no entre lo que es el alcohol en demasía, que no entre el tabaco, que daña tanto nuestro cuerpo. Alguien dijo una vez, bueno, pero todos lo hacen. Pero que todos lo hacen no significa que tú lo vayas a hacer. Tenemos que aprender a marcar diferencias y decir, no, esto contamina mi cuerpo, esto contamina mi organismo. Mira, si de pronto tú dices, pero bueno, ¿quién lo va a saber? Hay uno que está en el cielo que lo sabe y a su tiempo todo lo saca a luz. Mira, cuando de pronto nosotros pensamos en la droga, en la mala alimentación, en las adicciones, todo lo que daña nuestro cuerpo es dañino y estamos haciendo un mal. Y la palabra nos enseña que realmente nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es un regalo que Dios nos ha hecho. ¿Realmente estamos cuidando nuestro cuerpo como debemos? Realmente, mira, tenemos la bendición tan grande, hermanos, de que tenemos medicina. Hay cosas que a veces tú oras y no eres sano de eso. Pues ve a los médicos, consulta. No te quedes así. Porque eso es una bendición que también tenemos. Queridos, el Señor nos ha dado un cuerpo que debemos cuidar el cuerpo. Debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que le metemos a este cuerpo? Miren, queridos, la palabra de Dios nos enseña que aún nuestra lengua que está en nuestro cuerpo debemos cuidarla. ¿Qué hablamos? ¿Qué comentamos? ¿Qué decimos? ¿Qué expresamos? ¿Con qué intención lo expresamos? ¿Sabe que la palabra de Dios nos habla que el creyente debe guardarse de toda fornicación, de toda relación ilícita fuera del matrimonio? La palabra de Dios nos habla que nosotros amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado, porque todos somos pecadores, hermanos. Pero debemos apartarnos del pecado. La palabra de Dios nos habla que la perversión moral es pecado. La palabra de Dios nos habla que las desviaciones sexuales es pecado. La palabra de Dios nos habla que el suicidio es pecado. La palabra de Dios nos habla que los pensamientos lascivios son pecado. Entonces debemos apartarnos de esas cosas para vivir una vida en integridad. Tú eres administrador de tu cuerpo y yo soy administradora de mi cuerpo. ¿Qué tenemos en nuestro cuerpo que tal vez no lo estamos administrando como debemos administrarlo?
Queridos, la palabra de Dios nos enseña que la familia, tus hijos, son heredad que Dios te ha dado. Dentro de la mayordomía entra la familia. Nosotros, ¿cómo estamos velando, cómo estamos ministrando a nuestra familia? A veces somos buenos para dar buenos consejos a los demás, pero ¿cómo estamos atendiendo nosotros a nuestra familia? ¿Cómo estamos dejando a nuestros hijos? ¿Le estamos dejando pautas para que ellos puedan caminar? ¿Le estamos dando bases para que ellos puedan caminar en la palabra del Señor? Ellos están viendo un padre que se junte con ellos y que como autoridad del hogar pueda decir, y no digo como autoritarismo del hogar, como autoridad del hogar, pueda decir, hijo, vamos a orar por esto. Hay esta necesidad. Vamos a pedirle a Dios por esto. Vamos a leer una porción, aunque sea cada día, para que nuestras vidas puedan estar cada día más unidas. Por ahí hay una frase que se dice que la familia unida, que la familia que reza unida, por ahí dicen, permanece unida. Pero yo te puedo decir que es verdad, la familia que ora unida, permanece unida. Porque, querido, es imposible que nos pongamos a orar enfadados, porque sabemos que delante de Dios está mal. No te vayas a acostar con tu marido o con tu esposa sin antes haber reconciliado, porque entonces va a haber 3 en la cama. Tú, tu marido y en el medio el diablo. Porque es verdad, el único que se goza en eso es Satanás. Pero busquemos la unión familiar. Un día tendremos que dar cuenta de qué hemos hecho con lo que nosotros teníamos en nuestras manos. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos enseñado a los hijos? ¿Cómo hemos administrado nuestro hogar? ¿Cómo hemos transmitido la palabra del Señor? ¿Saben que los judíos, ellos tenían como mandamiento que tenían que enseñarle a sus hijos y sus hijos a sus hijos la palabra del Señor? Y que tenían que aún andando en las calles aprender y recordar la palabra de Dios, las leyes, porque eso alimentaría y fortalecería sus vidas. Nosotros, ¿qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué transmitimos en el núcleo familiar? A veces somos buenos para darle consejo a la vecina, pero qué poco que lo ponemos en práctica. Queridos, aprendamos que tú y yo somos administradores, mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Y la familia te la ha dado Dios. Y debemos administrar lo que Dios nos ha dado de la mejor forma. No de cualquier forma, de la mejor forma. Porque aún de nuestra motivación un día daremos cuenta. Queridos, la palabra de Dios nos enseña que la familia, los hijos, son heredad que Dios te ha dado. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Y si alguien piensa algo contrario, muéstremelo en la palabra. Pero la palabra nos dice que debemos cuidar a nuestra familia. Miren, queridos, el ministerio es importante. Pero por encima del ministerio está tu familia. Mira lo que te digo, por encima de tu ministerio está la familia. Porque si tu familia no te respalda, tú no podrás hacer un ministerio eficaz. Y más de una vez te tendrán que cerrar la boca. Es importante, es fundamental cuidar la familia. Dice la palabra, cuidé la viña de otros, pero descuidé mi viña. Cuidé las viñas de otros, pero descuidé mi viña. Es importante y fundamental que tú cuides a la familia. Cuando anoche veía, mire, y yo anoche, usted sabe que la pastora a mí se me veía difícil para llorar, ¿sí? ¿No? Los que me conocen saben. Pero mira, me emocionaba a mí anoche, en un momento cuando apagaron las luces y estaban las parejas ahí, en esa quietud y ahí, ver algunas parejas. Y yo me emocioné, porque yo sé que algunos con muchos niños, con la dificultad de poder estar juntos a veces y tantas cosas, y ver cómo en ese momento estaban renovando ahí esa relación y estar ahí, me regocijé tanto, queridos, tanto, porque yo digo que una familia fuerte hace una iglesia fuerte. Cuando hay familias débiles, donde hay pecado en el medio, donde hay debilidad en las relaciones, la iglesia es débil. Pero cuando hay una familia fuerte, eso fortalece la iglesia.
Queridos, la palabra de Dios nos enseña que nuestra familia es herencia que el Señor nos ha dado. Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué pasa con tu trabajo? Tu trabajo es algo que Dios te ha dado para que tú lo administres. ¿Estás siendo fiel en tu trabajo o estás haciendo las cosas solo cuando tu jefe te está viendo? Porque a veces pasa que se hacen las cosas solamente cuando el jefe lo ve. Y cuando el jefe lo ve se pone diligente y trabaja y es el mejor empleado, la mejor empleada, pum, 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 pum. Pero cuando el jefe se da vuelta, ¿qué pasa? Así nomás, total. Mire un José, aún donde estaba, brillaba. En la cárcel, como mayordomo, donde quiera que estaba, con el faraón, brillaba. Y era un administrador de lo que otros le dejaban en sus manos. Pero había algo en él que lo hacía distinto y que hacía que realmente brillase donde quiera que estuviese. En los trabajos debemos mostrar fidelidad. Tú no le puedes hablar a tu jefe de fidelidad o no le puedes hablar del evangelio a tu jefe cuando tu jefe te puede cerrar la boca diciendo, sí, mucho bla bla, pero tú aquí, ¿cómo trabajas? ¿Cómo trabajas? Queridos, debemos ser diligentes en nuestro trabajo. Es algo que Dios nos ha dado y que debemos aprender a administrarlo. Queridos, ¿cómo estamos siendo en cuanto a la iglesia? Queridos, la iglesia es algo que Dios nos ha dado. Somos un cuerpo, somos una familia. A veces dicen algunos, yo no quiero ir a la iglesia porque bueno, ahí son todos pecadores. Claro que sí, empezando por ti todos. Claro. Y por mí. Por la pastora no se salva. Toditos pecadores. Yo no quiero ir ahí porque ahí... ¿Saben una cosa? La iglesia es justamente para personas enfermas. Los sanos, dice la palabra, no tienen necesidad. Entonces, si tú buscas perfección en fuente divina, lamento decirte que te has equivocado de iglesia. Porque aquí ninguno somos perfectos. Ninguno. Yo un día me voy a levantar con el pie izquierdo y capaz que ese día tú me ves más seria. Porque la pastora no es perfecta, soy ser humano. Y tú eres ser humano. Entonces, perfección aquí no. Tal vez tú sepas dónde encontrarla, pero en fuente divina no. Pero pastora, ¿qué está diciendo? Es la verdad, queridos, es la verdad. Por eso, ¿de qué van las relaciones? Que cada día vamos superando cosas, cada día. Si hay una hermana que tiene mal carácter y un momento te miró mal, ¿mi actitud cuál es? No es decir, siempre la misma, siempre... ¿Mi actitud cuál es? Bueno, no pasa nada, puede ser que haya tenido un mal día. Y si lo tiene hoy, lo tiene la semana que viene, tendré que terminar justificando lo mismo. Porque yo no estoy para juzgar. Porque una vez me hieren, pero otra vez hiero. Entonces realmente la perfección no existe. ¿Cuántos perfectos hay aquí? ¡Epa! Ninguno levanta la mano. No somos perfectos. Entonces aquí el hecho es ayudarnos uno a los otros para llegar a la perfección. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros a veces vemos a los otros una actitud mal y en lugar de sentarnos y hablar con esa persona y decirle, mira, quiero saber qué te pasa, estás enfadado conmigo, lo que nosotros hacemos le caemos, ¿sí o no? Le caemos. Pero querido, la iglesia es cuerpo de Cristo. Pero mientras estemos en esta tierra vamos a estar llenos de imperfecciones. La iglesia tiene que ser santa y sin mancha. Pero vamos camino a la perfección. Hoy día seguimos teniendo nuestros errores. Hoy día. Queridos, la iglesia tiene que ser un lugar donde cuando lleguemos nos encontremos y podamos mirarnos uno a los otros y decir, hermano, hermana, yo estoy igual que tú, teniendo las mismas luchas, los mismos problemas, no me juzgues, porque yo tampoco puedo juzgarte a ti. Queridos, juntos debemos aprender a caminar. ¿Y sabe que a veces pasan ciertas cosas para que aprendamos a no mirar a los hombres y mirar a Dios? Puede ser que hoy alguien te desanime con una actitud.
Pero la cuestión es que de eso tú saques lo positivo. Hay gente que queda con las heridas por años y años y años y años. Y están lamiéndose porque todos me odian. Porque todos los hermanos son malos. Todos. Como el perrito. ¿Vio cuando el perrito está lastimado? ¿Qué hace? Se lame. Se lame. Y nosotros a veces estamos igual, enredados en nuestros propios conceptos, en nuestras propias histerias, en nuestros propios... Y dejamos de aprovechar lo que Dios tiene por delante, porque estamos lamiéndonos. Si en una pareja se siguen lamiendo las heridas del pasado y no perdonan y miran hacia adelante, la pareja se destruye, ¿sí o no? En la iglesia pasa lo mismo. Por eso deja de... y avanza y crece, porque eso te obstaculiza y te impide el crecimiento. Iglesia del Señor, no hemos sido llamados a dar vuelta como el pueblo de Israel. Hemos sido llamados a levantarnos y avanzar. Y si tú tienes un problema, aprende a hablarlo. No murmurarlo, hablarlo. Porque eso trae bendición. Amén. Queridos, Dios nos ha dado dones y talentos. ¿Cuántos tienen dones? Amén. ¿Cuántos tienen? Ahora te voy a preguntar, ¿eh? ¿Cuántos tienen talentos? Amén. Miren, los talentos es algo que traemos innato. Y los dones son regalos de Dios para nosotros. Son cosas que a veces, por ejemplo, traemos innato el saber tocar una guitarra, y capaz que hay gente que coge la guitarra y empieza a tocar y empieza a tocar, y ahí, pero de pronto Dios le da una gracia especial para que no solo toque, sino que adore a Dios. Cuando nosotros tenemos dones y talentos en nuestra vida que Dios nos ha regalado y no los ponemos al servicio del Señor, no aprovechamos esos dones y talentos, ¿sabes una cosa? Estamos malgastando lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de ustedes hay aquí que tienen un hermoso ministerio de enseñanza? ¿Y qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Por decirle algo de los tantos. ¿Cuántos hay de ustedes que tienen un hermoso ministerio de servicio? ¿Y qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Cuántos de ustedes que tienen tal vez un hermoso ministerio de consejería? ¿Y qué estás haciendo si lo estás mal usando? ¿Cuántos de ustedes tal vez con un ministerio hermoso, hermanos, en cuanto a preparación, en cuanto a alabanza, en cuanto a adoración a Dios? ¿Y qué estás haciendo si no lo estás usando? Un día Dios te pedirá cuenta de lo que Él puso en tus manos. ¿Y qué le diremos a Dios? Le diremos, Señor, tú sabes que le daremos excusas. Dios pedirá cuentas. Y querido, cuando pensamos en dones, no estamos pensando en ser un Billy Graham solamente. Estamos pensando en el diario vivir. Que a veces solamente con una palabra hay gente que tiene un don de animar. No de cotillar, de animar. Y viene y le dice, no sé, qué sé yo, le dice de pronto a José, le dice, José, ánimo, qué bueno que te vayas a bautizar. Me alegro tanto, ánimo, no afloje. Mira, estamos ahí orando por ti. Gente que tiene eso, y es un don, y que ya capaz que en ese día José estaba un poquito bajito, ahí dice, ¡uy, qué bien! Ya vino Pepito Pérez y me animó. Y ahí una palabra. Querido, ¿qué hacemos con lo que tenemos en nuestras vidas? ¿Lo usamos o no lo usamos? ¿Qué hacemos? Un día Dios nos pedirá cuentas. Dios nos pedirá cuentas. Y le vamos a decir, bueno, Señor, yo estaba dando vueltas porque, claro, estaba esperando que... ¿Qué? Nada. Mire, Dios nos ha dado ministerios. ¿Qué hacemos con los ministerios? Dios nos ha dado, querido, personalidad y carácter. Y nosotros debemos aprender a ser buenos administradores de nuestra personalidad. ¿Sabe que la personalidad, los pensamientos, los sentimientos, las actitudes, los hábitos deben estar rendidos a Cristo Jesús? Un día nosotros daremos cuenta, porque hay gente que decimos, este es mi carácter y yo hago esto porque mi carácter que quiere que me acepte así. Pues ¿sabes una cosa? Lo que está diciendo es del mismo infierno. ¡Puah, pastor, qué está diciendo! Sí, porque la palabra dice que nosotros debemos cambiar cada día para parecernos más al carácter de Cristo Jesús. Ahora, si tú tienes un carácter perfecto, parecido al de Cristo Jesús, perfecto, tira para adelante. Pero si tú eres de lo que en un berrinche, ¡puah!,
en un puá. Aprendamos a llevar nuestro carácter a Cristo Jesús, porque la palabra nos enseña cómo conducirnos. Aprendamos a leer la Biblia para saber cómo conducirnos en ella, y que nuestro carácter sea conducido de acuerdo a la palabra del Señor. Claro que un día explotaremos, pero que no sean 2 ni que sean 3. Aprendamos cada día a dejarlo a los pies del Señor, porque un día Dios nos reclamará también qué hemos hecho con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, cómo hemos actuado. Que sabiendo la verdad no lo hagamos, mayor pecado añadimos, mayor pecado. Las emociones, somos administradores de nuestras emociones. Aprendamos a controlar nuestras emociones, hermanos, porque las emociones Dios nos las ha dado, pero aprendamos a controlar nuestras emociones, porque no son cualquier cosa. Debemos saber encauzar y caminar en lo que el Señor ha puesto delante nuestro. Queridos, somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Quiero que me acompañes a leer en donde te dejé marcado en 2 Corintios 8. Y en esta parte, por el tema controversial que es, me quiero detener un par de minutos más. Estos son temas que cada tema podría abarcar un culto, y lo hemos hecho en algún momento, pero en esta mañana quiero compartir de cada uno de estos temas que he hablado una pincelada nada más, y del punto que vamos a hablar ahora también una pincelada, pero sabiendo lo que a vosotros les interesa este punto, es que quiero tomarlo un poquito más. En 2 Corintios 8 vamos a estar leyendo del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que en sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense, ¿por qué toco también este tema? Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Y hay hermanos que en estos días me han dicho, pastora, no, me gustaría que enseñases esto. Y en esta mañana, junto con lo que es mayordomía, también comparto contigo. Queridos, cuando nosotros de pronto pensamos que lo que tenemos es nuestro, nosotros estamos diciendo, yo estoy negando que Dios es el dador de todos mis bienes. La fuerza que tú tienes cada día para levantarte, ¿quién te la da? Dios. La familia, Dios. El trabajo, Dios. La creación misma, Dios. Los regalos que Dios te ha dado como dones y ministerios. Pues el dinero que Dios te ha dado también es de Dios. ¿O también es tuyo? Mire, yo estoy segura que cuando empecé a tocar este tema, más de uno habrá dicho, bueno, sonamos. Lo otro me encantó, pastora, chachi piruri, pero este tema. Alguno dice, pastor, hasta aquí fue palabra de Dios, ahora ya no es palabra de Dios. Mire, hermanos, está diciendo, y estaba pensando hoy, fíjense ustedes, el capitalismo enseña que los bienes son del individuo y que se los gana él con su propio esfuerzo. Eso es lo que enseña el capitalismo. El socialismo enseña que los bienes son de todos. En la práctica es el dueño. La Sagrada Escritura nos enseña que los bienes son de Dios. Pero los dos primeros no han mejorado este mundo. ¿Usted ha visto que ha mejorado el mundo, el socialismo y el capitalismo? En absoluto. Ninguno de los dos ha tenido la varita mágica para solucionar el mundo. La palabra de Dios nos enseña que nuestros bienes son del Señor. ¿Sabe una cosa? Y son dados por Él. Algunos dicen, si yo no trabajo, no como. Pues mira, puede ser que de pronto no tengas ni fuerza para trabajar. ¿Y quién te da la provisión?
El camino del Evangelio es un camino de fe desde que te conviertes, aceptando a Cristo en tu corazón, porque el aceptar a Cristo en el corazón por la fe es casi una locura. El Evangelio es locura. El camino de fe es locura. Y el vivir por la provisión de Dios, sabiendo que Dios es el que te provee cada día, es locura. Hoy decía la hermana, decía Carol, y nosotros cuando le damos al Señor, se nos hace un mundo y pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer con el resto? ¿Y cómo me voy a administrar? Antes de que tú vinieses a la iglesia y antes que yo viniese a la iglesia ya se sostenía por sí misma. ¿Por sí misma? No, por Dios. La iglesia se sostenía porque Dios la sustentaba. Entonces ni tú ni yo somos los que tenemos aquí el poder para sustentar la iglesia. Somos parte, un granito en lo mucho que hay. Por eso no te estoy pidiendo, te estoy enseñando. Y valora cuando alguien te enseña. Mira, hermanos, cuando nosotros entendemos lo que dice la palabra del Señor, que los de Macedonia no dieron de lo que les sobraba, dieron lo que estaban ellos necesitando. Es fácil dar lo que nos sobra, pero dar de lo que nosotros, cuando estamos en carencia, en tribulación y en necesidad, y dar de lo que tenemos es difícil. Pero ¿sabes una cosa? La palabra dice que si no hemos sido fieles en lo poco, en lo mucho no seremos. Queridos, cuando nosotros entendemos que dice que los de Macedonia dieron con abundancia, pero de corazón y de gozo, no de cualquier forma, con gozo, diciendo Dios nos ha dado esto y de lo que Dios nos ha dado nosotros lo damos. Dieron con agrado, dice conforme a sus fuerzas, que dieron, y añade más abajo, y aún más allá de sus fuerzas, esforzándose. Hermanos, ¿cuál es la motivación cuando nosotros damos? Es cuestión de fe, es cuestión de obediencia, es cuestión de servicio al Señor. Aprende esto, hermanos, que si tú no das al Señor de corazón, de nada vale. No es por obligación solamente, sí, para que me vea, porque somos como los fariseos. Pero tenemos que aprender, porque es parte de lo que la palabra de Dios nos dice. Algunos dicen, yo doy el tiempo para el Señor, ¿vale? ¿Y lo demás? Yo doy mi familia para el Señor, ¿vale? ¿Y tu tiempo? Queridos, nosotros somos administradores, no de un área de nuestra vida, de todas las áreas de nuestra vida. Es fácil reclamarle al Señor cosas, pero nosotros, ¿cuándo le damos de voluntad al Señor? Nuestra vida, nuestra familia, nuestros ministerios. ¿Cómo estamos siendo de todo eso administradores? ¿Cómo estamos siendo? Iglesia del Señor, estos no son tiempos para andarnos con pequeñeces, es tiempo de crecimiento, es tiempo de avanzar, es tiempo de conquistar, es tiempo de creer por mayores cosas. Mire, seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Seamos fieles en lo poco para que Dios nos dé mucho. Y no estoy hablando ahora solamente de la parte económica, te estoy hablando de todo. Seamos buenos administradores y mayordomos de lo que Dios nos ha dado. De lo que Dios nos ha dado. Porque, ¿sabes una cosa? Un día daremos cuenta delante de Dios de lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Cierra tus ojos por un momento. Señor, en esta mañana, y viendo, Señor, la importancia que tú has hecho a tu pueblo, no cualquier cosa, sino administradores de cosas tan hermosas y bendiciones naturales, espirituales. Señor, tu pueblo, como pueblo